Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, hice el proceso de tejer un perrito mestizo. Vean, me encantó. Les dejo en la caja de descripción el link donde está el tutorial de cómo tejerlo. Este en específico tiene características del perrito que me mandaron la foto. Entonces, puedes tejerlo de diferentes formas. Te dejo ahí también la playlist de los perritos, de todos los perritos que he tejido. Y espero que te gusten y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Que si no estás suscrito, que te animes a suscribirte. Ojalá te animes y tengo más de 500 tutoriales que ojalá alguno te guste. ¿Qué más te puedo dar? Ah, y dale a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un tutorial. ¿Sale? A continuación doy la lista de materiales. Ay, se me olvidó decirles que mide 18 centímetros de alto. ¿Sale? Hola, en esta ocasión, como vieron, hice un perrito mestizo. El video ya lo he subido. Ese lo encontrarás en mi playlist de videos y se llama Perro Mestizo. Esta también es una perrita mestiza. Este es un pedido, no es petición, es pedido. Y entonces necesito que la perrita sea blanca con negro y la cabeza negra con café. Entonces, voy a necesitar estambre angorita. Si cambias el estambre te va a variar el tamaño. No sé cuánto te quede de tamaño, porque como se los digo siempre, depende al estambre que escojan, va a salir el tamaño. Ahí sí no depende de mí. Yo utilizo este estambre angorito de 2 hebras. Es casi parecido a la abuelita, al estambre abuelita, del grosor, para que se den una idea. Entonces, blanco, negro y café vamos a utilizar para hacer esta perrita. Ay, a ver si me alcanza el negro, porque no ha habido color negro y ando escaseando. Voy a utilizar 2 botones. Estoy pensando si poner este tipo de botón de 1.5 centímetros de diámetro o poner los que conseguí en Temu. Miren, si es una gran diferencia. Voy a ver qué tal le va al perrito, a la perrita. Y estos los consigues en Temu. Te dejo el link en donde lo conseguí. Y ¿qué más? Ah, esos han de ser también de 1,5 centímetros de largo por 1 de ancho. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar... no le voy a poner collar porque la perrita creo que nunca tenía collar. O creo que sí. Si no, pues voy a usar este listón en color negro para su collar. Pero creo que es todo. Espero que les guste. Nada más voy a sacar el avance porque ya está el tutorial en mi canal, ¿sale? Y les dejo el link en la caja de descripción. Ahí les dejo el link para que vayas a sacar tu propio perrito. Porque los mestizos ya ven que sí se parecen entre ellos, nada más cambian los colores. Pero lo tengo que hacer rápido porque sí urge. Y entonces, espérenme, me falta la naricita. La nariz. Ok, ya decía yo que me faltaba algo. Miren, tengo nariz negra. Voy a ver si pongo esta o pongo esta. ¿Ok?
Cualquiera de las dos voy a utilizar. Es de 1.8 centímetros de largo, igual esta. Espero que las puedas tener, si no, no te preocupes, nada más la haces cosida. Y creo que ya, ahora sí creo que ya es todo, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con el cuerpo del perrito. Ok, miren, ya está el cuerpecito. Así. La perrita tiene todo el lomito negro y la pancita blanca. ¿Ok? O sea, yo sé que me van a decir, es que se ve torcido, es que... No, o sea, dejen acomodo bien. Es que estoy rellenando, pero ya quedó. ¿Ok? Entonces, de hecho, esta parte casi no se va a ver mucho porque aquí voy a poner las patitas. Pero sí quiero que parezca que está blanquita de aquí y negrita del lomito. De hecho, la perrita no tiene ni siquiera, o sea, parejito esto, o sea, pero sí me salió parejo, o sea. Entonces, vamos aquí la perrita tiene un triangulito, pero que abarca la cabeza. Entonces, no la pude hacer porque dije, no tiene caso, la cabecita la voy a tejer por separado. Y entonces después con fieltro le voy a poner ese triangulito que es muy importante para mi clienta. Pero vean, ya quedó. Entonces, eso depende al perrito. Ahora sí que depende mucho al perrito que les encarguen. En este caso es así. Y vamos a hacer ahora la cabeza. Bueno, pero primero voy a hacer de comer y regreso. Ok, miren, ya terminé la carita, la cabecita. Ya se me van a decir, no coincide. Acuérdense que este perrito está personalizado. Así es, no me lo juzguen. No me juzguen el perrito. Es que yo creo que tenía cruza de varios perritos, porque sí se ve como las manchitas cafés en la cara. Y tiene una cara tiernita, porque tiene una cara bien tierna la perrita. Entonces, por eso trato de ponerle la carita así como muy, muy tierna. Y vamos a hacer las patitas. Las patitas tiene blancas, pero como que en la parte de arriba son un poquito negras. En unas, en otras no. Entonces creo que nada más tiene como una con manchita negra y la otras no. Entonces, por si se te hace raro, es que la perrita es mestiza. Entonces es como muchos le llaman criolla. Entonces, vamos a hacerla y que esté sentadita. Así. Entonces, vamos a hacer los bracitos. Me encantó la carita como me quedó. Y entonces, voy a seguir tejiendo y voy a seguir sacando el proceso del tejido. Y le puse esta nariz porque le iba mejor que la otra. De veras que sí. Y está igualita su naricita. Entonces, vamos a seguir tejiendo y me faltan las orejitas, me falta la cola, pero ahorita vamos a hacer las patitas para que seque la cabeza y no la esté moviendo mientras estoy poniendo las orejas. Necesito que se seque tantito el silicón y tiene las cejitas aquí marcadas en café, parecen cejitas, o sea, bien raro. O sea, está chistosita. Pero a ver qué tal me queda. Ok, miren, ya terminé las 4 patitas y ven que las de atrás tienen como negrito. Entonces, las hice diferentes a las de adelante. Pero va más o menos así. Y aquí atrás van las patitas traseras. Así, más o menos. Porque van como dobladas. Entonces, ya tengo la cabeza, piernas, cuerpo. Ay, perdónenme. Y entonces vamos a hacer
ahora las orejas para ya dejar completa la cabeza y ponerle las cejitas en tono café. Es que parece que tiene las cejitas en café. Entonces, espero que les esté gustando. Sí, tengo que apurarme y a terminarlo hoy para que ya quede esto listo y lo unamos y ya vaya y entregue. Ay, no, de veras que ando corriendo. Bendito sea Dios, he tenido pedidos, entonces tengo que aprovechar ¿cómo se dice? Estas rachas de buena suerte y entonces vamos a seguir tejiendo. Ok, miren, ya quedaron las orejitas. Y ahora voy a hacer la cola. Creo que sí. Y la cola tiene como así como silvestre, una gotita de blanco y luego ya es negra. Sí, yo sé, pero está chistosa. Más bien está tierna la perrita. Bueno, era tierna porque pues ya, pobrecita. Creo que ya murió y entonces es un recuerdo para alguien y entonces para la chica que era su dueña y se viene su cumpleaños y le quieren regalar esto. Entonces, me está gustando cómo va quedando. Creo que me falta la colita y ya hay que armar. Pero primero hago la colita. Ay, bueno, ya son casi 6:17. Necesito ir a tapar mis plantas porque, aunque no sé si taparlas como tal, porque sigue cayendo un poquito de hielo y si no las tapo, se mueren. Entonces, así aunque sea poquito, tengo que taparlas, más bien se queman las plantitas. Entonces, tengo que salir a tapar eso y regreso para terminar con la colita y ya armar todo el perrito. Ok, ya quedó la colita, las patitas y todo. Entonces, vamos uniendo. Es que no sé si unir de una vez así en vivo o hacerlo y ya mostrar cómo quedó en el resultado. Dejen ver cuánto llevo de video. Ok, miren, ya acabé. Más bien, ya lo terminé. Espero que les guste. Bueno, ya saben que el tutorial se encuentra en el canal. Hice el rombito que me encargó la clienta, su colita. Yo sé que se ve como muy gordito, pero me encantó. Vean. Les decía que tiene como cejas, que no son cejas, nada más que tiene manchas ahí. Pero se me ocurrió ponérselas así. Vean. Me encantó. La verdad me encantó. Está muy sencillito de tejer. La verdad está muy sencillo. Espero que le guste a la clienta. Lo que sí ahora es que agregué las uñitas en fieltro, que me gustaron más. Pero vean, espero que les guste y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahí va a estar el link para que ustedes hagan su perrito del que gusten. De hecho hice uno que está peludito. También he hecho bulldogs. De hecho les dejo la playlist de los perritos porque he hecho varios. Entonces espero que te guste y... Ay, no me acuerdo cuánto mide. Espérenme. Como 17, 18 centímetros de alto. Y entonces espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Este no fue tutorial, sino que fue el progreso, pero te dejo el link del tutorial. Ok, miren, agregué el collar y su placa. Es que me lo pidió la clienta. Es que en las fotos yo no vi que tuviera collar, pero sí tiene, ella me lo pidió. Y vean, se me hizo un detalle tan bonito, porque sí, como que sí le hacía falta. Pero le decía que lo hice flojito para no tapar su rombito que tiene ahí. Y me encantó. Y entonces es el nombre de la perrita. Y entonces se me hizo un buen detalle. ¿Ok?
Entonces, este va a ser un pequeño video, muy bien, más bien muy corto, pero ya saben que el tutorial lo dejo en la cajita de descripción o entra a mi playlist y dice perritos y ahí lo vas a encontrar, ¿sale? Entonces, sigo, pues más bien editando el video para ya subirlo de una vez.